Ya lo pasé, ya no primero más. Tuve que repasar ahí. Coloquemos. Repasé el químico. No importa, podemos sacarlo ahora. Ya, Constanza. Me llamaron para justificación de inversiones. Me compraste una casa de 120 millones. En tu respuesta indicas que Tomás te dio un mutuo por 100 millones. Y los otros 20 millones son los ahorros de toda tu vida que nos sacaste de un depósito a plazo. ¿Cómo lo justificas? Tendría que tener la cartola del mutuo certificado y mostrar las transacciones de los 20 millones de mi ahorro que hice durante el año. Más fácil. Certificado bancario. Más fácil. Están revisando, pongamos, el AT22. Por lo tanto, primero voy a acreditar los depósitos a plazo, que es lo más fácil. ¿Ya? Los depósitos a plazo lo hice de aquí para atrás. Por lo tanto, ¿qué necesito para demostrar que lo hice de aquí para atrás? Cartola al 31 del 12 Del 2020. del 2020, año comercial. Y al 1 de enero del 21. ¿Y qué más? A la fecha del rescate. Y ahí vas a hacer la trazabilidad de los fondos. Y puedes decir aquí o en el TTA, esto viene de años anteriores. Perfecto, viene de años anteriores. Tengo un contribuyente que me dice, no, esto lo saqué de un préstamo que tengo del año 2020, estamos viendo 2022. Ya, perfecto, ¿dónde está el préstamo? Aquí está la cartola. Pero ¿y los fondos? ¿Puedes demostrar qué pasó con los fondos? Si deposité ese préstamo bancario y mantuve durante todo ese tiempo Cartola. a la cartola. Con la cartola. ¿Cómo es si la cartola no lo dice? ¿Qué dice abajo, profe? Rescate. Ah, rescate. Tengo que acreditar la trazabilidad de los fondos. Ya. Conversemos del mutuo que te hizo Tomás. ¿Cómo lo demuestras? Contrato de mutuo. ¿Cómo lo demostramos? Con un certificado de mutuo. ¿Y con el contrato? Ya, con el contrato. Ya. ¿Qué más tiene que tener ese mutuo? Que lo rescate también. Ya, que te entraron las lucas. Sí. Muy importante. Cartola. ¿Dónde me entraron las lucas del mutuo? ¿Por qué? ¿Qué dice el artículo 21? El contribuyente tiene que demostrar con la contabilidad. Pero este es un contribuyente que no lleva contabilidad. Por lo tanto, con cualquier medio de prueba. Si la inversión fue el 3 de mayo del 2021 y el mutuo es del 5 de junio del 2021 y la cartola dice que las lucas le entraron el 5 de junio del 2021, ¿me sirve el mutuo? ¿Más fuerte? ¿Por qué no me sirve? Muy bien. La pregunta es, ¿y dónde sacó las lucas entonces? Si no es con ese mutuo. ¿Constanza? Confiesa. Confiese. ¿De dónde sacó las lucas? ¿Es youtuber? ¿Influencer? La Naya fácil. Tiene que pasar. ¿Dónde salieron las lucas? ¿Alguna idea? ¿Otra fuente que pudiese acreditar ella? Herencia. 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 Ya. Lo tengo. Herencia. ¿Cómo acreditamos una herencia? Posición efectiva. Pago del
impuesto. ¿Y qué más? Con la distribución de los derechos, la consignación, no sé. Tiene Formulario un de nombre. Consignación. No. ¿No? Adjudicación. Muy bien. La adjudicación. Ya, ¿por qué? Yo tengo la posesión efectiva. ¿Quién me hace la posesión efectiva? El registro civil. Ahí salen los herederos y la masa hereditaria que estamos declarando. Después eso se revisa en impuestos internos y se busca. ¿Está todo declarado o faltó algo? ¿Está todo bien valorizado? Ya, bien. Siguiente etapa, se paga el impuesto. Y después, todos los bienes que salen ahí son de todos los comuneros, todos los herederos, toda esa comunidad hereditaria. Por lo tanto, ¿qué es lo que falta? En chileno mapudungún, la repartija. Falta que se distribuya la herencia. ¿Y eso cómo se llama? Adjudicación. Ya, entonces Guillermo se va a quedar con las propiedades de la abuelita y Karina se va a quedar con los depósitos a plazo y Constanza se va a quedar con los saldos en cuenta corriente, por ejemplo. O van a decir, ya, tú te quedas con esto, nosotros nos quedamos con esto, o proporcionalmente todos con... Ahí se divide, se adjudica, por un acuerdo de voluntades de las partes. ¿Cómo así no se ponen de acuerdo? Juicio. Juicio de partición. con un juez partidor. ¿Qué es lo más probable que va a decir? Va a rematar la. ¿Cuáles son sus porcentajes? Todos tienen los mismos porcentajes. Los mantienen en todos los bienes. Súper sano. Lo más probable es lo que va a decir el juez partidor. Ya, pero Constanza no tiene una herencia. ¿Qué tiene? ¿Otra idea? ¿Vendió qué? Un bien. Un bien. ¿Qué bien? ¿Una propiedad? Ya, perfecto. ¿Qué necesitamos? Un complemento. Escritura de compraventa. ¿Qué más? El depósito. Bien, el pago. El pago, cuando dijimos que fue esto, el 4 de abril. Ahí fue la inversión. La inversión fue el 4 de abril. El depósito es del 8 de mayo. ¿Sirve o no sirve? No. Sigamos buscando fuentes. Se ganó la 12.000. ¿Qué necesitamos? ¿Qué documento? Se ganó una lotería. El pago del. El pago de. ¿Cómo se llama? Certificado que emite la agencia de lotería. ¿Y qué más? El pago del impuesto. No, porque eso lo va a hacer la agencia. ¿Qué más? Y el ingreso de la azúcar. El depósito. ¿Otra opción? No fui yo directamente a canjearlo. Y fue el banco. Mandé al banco. Y evita. ¿Qué me tiene que dar el banco? No. Está en la cartola, ya. El contrato. La cartola, Un contrato. yo hice un contrato que se llama póliza de fiel cumplimiento con el banco. Y mandé el banco a cobrar a mi nombre y depositar a mi nombre. Por lo tanto, tengo ese contrato, tengo el depósito y además tengo un certificado que me da el banco, donde indica que cumplió con lo que yo le encargué y me cobró una comisión. Recuerden, si se ganan un premio, siempre háganlo así. Que no se metan los narcos, el nombre que es privado. El banco se encarga de hacer todo. Se demora un poquito más. ¿Qué? 2 semanas más, no tanto. El ganador tranquilo. ¿Y no se publica el nombre del ganador? Y eso es lo mejor. No, pues si tú no quieres, no se puede. Así No, me no, no, imagino. en el caso que se toma el Tendría banco. lleno de compañeros. Porque el banco se encarga de hacer todos los trámites por ti. Ya, pero tampoco es el caso. ¿Alguna idea, Catalina? Un finito. Un finito. No olvidamos, ¿sabes? Muy buena idea. No se acuerda, ¿sabes? Si el finiquito está antes del 4 de abril, sí. Si está después,
No sirve. Tengo un contribuyente que me está pasando un finiquito que es posterior. No le sirve el finiquito. Tengo un contribuyente que alguna vez indicó que se pagaba sueldo empresarial y se autofiniquitó. Y después se volvió a contratar. ¿Sirve para justificar? ¿Sí? Sí, ahora que tiene Sirve para mostrar justificar. finiquito. Sí, pues se ¿Qué es lo que refería a pasó con él? Él dijo que el finiquito del ingreso no renta. Pero el ingreso no renta no aplica para el empresario individual porque él no tiene derecho a finiquito. No es una figura que está en el Código del Trabajo. O sea, como el- ¿Cómo pasa? o sea, es considerado como. Segunda hipótesis del artículo 70, si justifico el origen de fondo, ¿qué tengo que justificar después? La correcta tributación de esos fondos. Por lo tanto, esos fondos no tributaron correctamente. ¿Qué pasa? Aumenta la prescripción en 6 meses. Si se licita por incremento patrimonial derivado de una justificación de inversiones. No es finiquito. Otra idea. Venta de acciones. Perfectamente podría ser. Venta de acciones, venta de derechos sociales, rescate de un fondo mutuo. Lo único que sí, tiene que ser antes. Ya, no hay caso. Otra idea. una donación. Una donación. Requisito para la donación. Las donaciones tienen que ser autorizadas judicialmente y tiene que haber pagado el impuesto a las donaciones. ¿Y qué más? Tienen que haberle entrado las lucas. Nuevamente lo mismo. El contribuyente tiene que demostrar que las lucas le entraron antes del 4 de abril. ¿Qué voy a decir? ¿Entraron después? ¿Le sirve o no le sirve? Más fuerte, Guillermo. No, sí. Más fuerte. No, le sirve. Eso ahí, con ganas, convicción. No le sirve. No le sirve. Si todo el grupo te pregunta, ¿qué le respondí? ¡No le sirve! Así, con ganas. Déjalo así verificado. ¿Ya? ¿Ya? Ok, eso. No le sirve. Otra idea. ¿Por qué si el dinero lo había adquirido por un familiar, por un préstamo familiar? La abuela, bisabuela, que aceptó ¿Qué necesitamos? los documentos que justifiquen eso. ¿Y qué es lo único que lo justifica? La transferencia. ¿Ya? ¿Le vamos a pedir un contrato de mutuo? No necesariamente. A menos que sea una cifra sideral. ¿Ya? Y también se le va a preguntar a la abuela, ¿tiene esta deuda? Sí. ¿Y qué más tendría que tener? Los Pagos. ¿Se acordaron alguna forma de pago? Y si es hija de una persona con dinero y de Luxi, y le prestó la plata. Lo mismo. Aplica exactamente lo mismo. Y solamente con cartola de. Cartola, mira, aquí me llegó la plata y la prestó a mi papá. No hay mutuo, porque fue consensual, por lo tanto no hay timbre y estampilla, pero aquí están las lucas. No se debe devolver. ¿Qué acción de fiscalización tiene la administración tributaria? Circularizar y a preguntarle a la otra parte. Puede tomarle alguna declaración, puede mandarle un formulario que confirme, lo más probable es que va a confirmar, y hasta ahí, acreditado. Ya, no hay ninguna de esas. Otra idea. Parecido, un préstamo de una sociedad. Mismo tema. Hay que ver si hay mutuo. Si no hay mutuo,
¿Qué es lo que debería haber en la sociedad? Un contrato. No hay contrato. Fue consensual. ¿Qué debería estar en la sociedad? Una transferencia. La transferencia de la sociedad. Ya, eso tiene que estar en el contribuyente, no en la sociedad. Es que igual me va a tener la sociedad, pues Sí. como que salió. Pero no, el servicio no se la va a pedir a la sociedad. ¿Qué le va a pedir a la sociedad? La factura. ¿Qué cosa? Un certificado de compra. No, por ahí no. Pero algo le va a pedir a la sociedad. ¿Qué le puede ir a pedir a la empresa? Pero ¿son empresa El asiento. o puede ser empresa nacional? El registro. Cualquiera de esas. Bien, Tomás. La contabilidad, pues, el asiento, tiene que estar en el balance. ¿Qué es lo que va a hacer? Un activo para la sociedad. Voy a tener el asiento en el libro diario, el mayor, y van a ir además apareciendo los pagos. ¿Es obligatorio tener interés? No. ¿Es obligatorio tener pagos sucesivos mensuales? No. Puedo captar cuotas anuales, trimestrales, Como los todo préstamos al blandos. final. ¿Ah? Como los préstamos blandos. Exacto. Sin interés, no necesariamente con UF. ¿Pero qué tiene que estar pactado? El precio, el plazo y la cláusula resolutiva. Es decir, que las partes se puedan demandar entre sí ¿Y a dónde ya establecido? en el mismo contrato de mutuo. Si hicieron un contrato de mutuo, Que no había contrato. no, pero supongamos que ahora hay contrato, que pusimos que hay interés. Pero si lo voy a poner con contrato, tengo que tener una cláusula resolutiva. Es decir, que todas las partes se pueden demandar. ¿Qué demandaría la persona natural? Oye, no me pasaron la plata. ¿Qué demandaría a la sociedad? Oye, no me ha pagado. ¿Ya? Puede ser cualquiera de las dos figuras. ¿Qué pasa si el contribuyente no tiene cláusula resolutiva? Y ambas partes se obligan a no demandarse. ¿Cualquiera de los dos podría estar en esa obligación? La empresa te pasó la plata y tú no estás obligado a pagarle. ¿Cómo se ve eso? ¿Bonito o feo? Muy feo. ¿Qué podría ser el servicio? A decir que están valiendo. ¿Evadiendo? ¿No lo va a pagar? Para pagarme. Parecido a evasión, bueno, pero con otras Elusión. letras. Eludiendo, elusión. ¿Qué es lo que estamos encubriendo? El nacimiento del hecho grabado por incremento patrimonial. ¿Abuso de la forma o simulación? ¿Abuso de la forma? Ya, pues yo creo que es más simulación. El contrato está simulando un préstamo que nunca fue un préstamo. ¿Cierto? Es una simulación. ¿Alguna otra idea? ¿De dónde más podría haber sacado las lucas Constanza? Esto es profe tributaria. No, no tiene ni para nada. ¿Otra idea? De un paraíso tributario. Ah, ya. ¿Sí? Un paraíso tributario. No, ¿cómo se llama? No se llama. Se llama. No, se va, de otra forma lo tengo se anotado. llama, No. me olvidé una frase. Una cosa. Erosiona. Territorio de baja tributación. Bien. Como Goldberg, por ejemplo. Ya. Buena idea. Otra idea. Preferenciales que erosionan las bases tributarias. Recibe una pensión desde el extranjero. Recibe una pensión del extranjero. Recibió una donación del extranjero. Recibió una herencia en el extranjero. Todos esos son ingresos no renta.
Siempre y cuando se haya pagado el impuesto allá y cumpla con las normas legales del país. Por ejemplo, 2 personas con domicilio y residencia en Chile, de nacionalidad peruana, se hacen una donación, pero la hacen en Perú. Y en Perú, la donación entre familiares no queda afecta a impuestos a las donaciones. Y después llegan a Chile y dicen, no, se lo doné en Perú. Ahí no. Ahí no, porque ellos ya tenían domicilio y residencia en Chile. Y en realidad fueron a Perú solamente a hacer la donación para no pagar impuestos en Chile. Entonces, si es que se pagó impuesto en Perú, ahí sí. Si es que no se pagó, tributa acá en Chile como incremento patrimonial, impuesto a la renta. ¿Más ideas? ¿Catalina? ¿Una idea? ¿La mensualidad del sugar? ¿Ya? ¿Incremento patrimonial? ¿Otra idea? Y si tiene boletas funerarias. Se encontró más bien con dinero en la calle. No, vamos por partes. Tiene boletas de honorario, entonces debería tener un ingreso dentro de ese año. Y entonces no debería salir la justificación de inversiones porque tiene ingresos suficientes para cubrir, a menos que con esos fondos haya ido ahorrando a lo largo de los años y que tienen que acreditarlo con cartola bancaria. Y los tenía el 31 de diciembre del año anterior y los traspasó el 1 de enero de este año y ahí los utilizó. Me encontré un maletín con dinero. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacer la denuncia de dinero. Pues no lo que es correcto hacer. Hacer la denuncia. Guardando ¿Y me dan un premio? No. No. Hay que Devolver el registrar. maletín. Sí, hay un premio. Igual que la gente que se dedica a encontrar herencias. Ah, sí, tengo un porcentaje. Primero se encontró un maletín lleno de dólares de un jugador argentino. No le dieron premio ni lo felicitaron. Ah, porque ahí pudieron detectar quién era el dueño. No. Pero si no se encuentra el dueño, Pero ahí se detectaron. Porque ya saltaron. No lo exacto. devuelvo. Si se le cayó al Pablo Escobar el maletín, No, un ingreso al Estado y el Estado. O sea, si veo si se le cae, ahí sí. no sé si el 10 o el 30%, no Pues recuerdo. está ahí votando. Claro, pues señor. Y el resto que eso queda para el Estado si nadie lo reclama y a mí me dan una Está proporción. votado ahí. Eso Es como con las propiedades, ¿no? ¿No? sí, sí. Y mira, tributar, yo creo. Sí. Pero fue grande. Lo devolví, se lo cogí. Sí, algunos que se dedican a buscar propiedades. Estoy planeado. Ya, ¿cómo estamos entonces con justificación de inversiones? Justificación de inversión. ¿Qué pasa si tengo hartas operaciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 200 operaciones. ¿Qué pasa si tengo 200 operaciones? Vale lo más, como lo llevamos. Depende de si el mismo monto que se está sacando. Bien. ¿Qué es lo que pasa? A veces los contribuyentes salen por fondos mutuos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo rescatan y lo mandan para otro lado. Lo manda a un depósito a plazo y el banco informa la inversión, pero no informa los rescates del depósito a plazo. Rescató el depósito a plazo y ahora lo metió en un fondo mutuo. Ese no tiene justificación. Entonces, con las cartolas puedes construir un flujo. Mira, voy la plata de acá, para allá, para acá, para allá. Y ahí lo voy armando. Algunos ejecutivos de cuenta, el cliente le dice, oye, inviérteme 10 millones en fondo mutuo. ¿Y qué es lo que hace? Toma los 10 millones y hace la inversión. 10 veces. ¿Por qué? Pero son ¿Cómo, montos cómo? Para mostrar que él tiene harto movimiento de fondos mutuos como ejecutivo. Es por un tema interno de los bancos. Él mueve hartas lucas. Pero más que pocas operaciones, él hace muchas operaciones. O sea, algunos ejecutivos van así. Y a veces puede quedar duplicada la operación. Entonces, yo tengo que construir un flujo, como les decía la clase pasada. No un flujo efectivo que ven con Oscar o Una trazabilidad. no tan avanzado,
Pero sí algo sencillo que diga, mira, ingresos, 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 ingresos. Salimos para allá, ¿no? Me llegó el sueldo, ahorré tanto, gasté tanto, gastos de vida. Y después pagué para allá, para aquí, para acá. Profesor, disculpe, Sí. pero en esta justificación de inversión, ¿se puede hacer, por ejemplo, un monto alto, pero solamente con montos pequeños, moverlo de allá para acá? Que ¿es difícil seguir esa trazabilidad? Por No. ejemplo, son 100 millones, qué sé yo, 100 millones. ¿Sí? Y va a decir, ya, 10 millones para acá, 10 millones para acá, es decir, Sí, el servicio lo hace. o sea, si de repente saltan 10 millones, Sí. pueden también ofrecer. Puede ser perfectamente. Suponte que tenía muchos depósitos a plazo. Tenía 200 millones de depósitos a plazo. Y fue rescatando de a 1 millón. En vez de hacer solamente un depósito Claro. en fondos mutuos de 200 millones, el ejecutivo, ¿qué es lo que hizo? Lo partió en 200. Retiró de a 1 millón el depósito a plazo y después lo invirtió de a 1 millón en fondos mutuos. ¿Por qué? Porque así tiene muchos movimientos ejecutivos. Hacen esas cosas los ejecutivos. ¿Ya? Y el cliente no tiene idea por detrás. Porque, por ejemplo, si yo quiero mandar, por ejemplo, dólares hacia el exterior, ¿Ya? hay cierta cantidad que tengo que informar, pero menos de ese monto, No. ¿no? Por lo tanto, perfectamente se puede mandar dinero fuera de Chile sin control. No, porque queda en la cuenta. El servicio lo maneja. También Sí. es fácil. Declaración jurada 1955. Los bancos tienen que informar los saldos o movimientos mayores o que en su total impliquen 1.500 UF para los contribuyentes. Me llama por lo mismo, porque por ejemplo el caso estamos ya del uno que está en Malta, Ah, el del chanque. claro, comenzó a sacar dinero y lo mandaba a su cuenta personal y el banco no le hizo ningún solo que no eran Ese es millones. otro problema. De que el banco no avisó a la UAF. Debió haber avisado a la UAF. Porque la UAF ha iniciado la alerta y se empezaron todos los procesos. ¿Ya? Pero ahí el problema fue El banco. el banco. ¿Y quién va a tener que pagar? Entonces, que se ve. El banco va a tener que pagar, pues el banco va a ser el responsable ante la justicia. Porque el banco no aplicó los protocolos de lavado de activos. No tiene alguna posibilidad de recuperar su inversión. Las personas sí, Persona. porque se van a ir contra el banco, porque el banco no hizo la pega. El banco no avisó a la UAF. Entonces estamos bien con justificación de inversiones. Les voy a hacer una tarea de justificación de inversiones. La pueden hacer grupal o individual, como prefieran. De Yo 8. recomiendo grupal. De 8. ¿De cuánto? Pero solamente un contribuyente, pero con mucho movimiento y mucha inversión. ¿Ah? Entonces No tienen digo de que 8, digo. armar el flujo y después va a haber una parte que no van a poder justificar. Y van a decir cómo lo justifican. ¿Alguna idea? De todas estas que hemos dado. Y además van a decir, bueno, ¿y qué pasa si hay otra parte que no puede justificar, efectivamente? Entonces, 20 millones, ¿qué es lo que sugieren ahí? Rectificar, para que los liquiden. ¿Qué es lo que harían? Lo que salga más barato. ¿Ya ves el trabajo grupal de cuántas personas? ¿De 10? 4, 5. ¿De 20? ¿De 20? No, pues de 4 máximo. Sería una unión de curso en todo caso, sería buena. Máximo de 4. No. Están marcando. Ya se va el Guillermo. Y la pastilla. Ah. Ese fue el Tomás. Adelante. Ya, vamos a empezar a ver otra materia ahora. Muy difícil. Pero importante. ¿Y vas a decir la gente la prueba? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Porque la verdad no traje nada como... Sin apunte, sin derecho a llorar. esta vez, ¿ya? Ningún apunte para el próximo certamen. Ah. Ay, pero que no sé. ¿Y va a tener ejercicio? No sé, la gente sale cuál es. No, no creo que tengan ejercicio. Tanto. O sea, como ejercicios numéricos no, porque ya vimos el ritmo.
¿Ya? Mejor noqueado. Era lo único que nos daba puntito, ¿ah? No, para nada, no es eso. Diré que sí, un trabajo horrible, ¿no? No. Ah, sí, pues sí, Ustedes sí, están a punto de titularse. Sí, un trabajo chico. Ahí tenemos una nota. Ahí tengo una- Entonces, ¿qué estamos haciendo? Auditando. Ya estamos trabajando casi como contadores auditores. Por lo tanto, tienen que ponerse ya el traje de contador auditor, el disfraz de contador auditor, ya tienen que Vale. Lo que no lo termina. dejarlo de esta manera. ¿Qué saben de reorganización empresarial? Cuando se fusiona. Sí, Cuando se dividen. muy bien. Eso no. Eso no. Cuando Se fusiona. Cuando aumenta los giros. Eso es ampliación de giro. Ah, era por si acaso. Claro, sí, se supone que. Una transformación de la sociedad. Transformación. Muy bien. Entonces vamos a anotar algunos conceptos. Como dijo profe, era como título. Digo como Reorganización empresarial. Vamos a ver, empezar a ver reorganizaciones empresariales. Muy bien, muy bien. Entonces dijimos, fusión. ¿Qué más? división. División. Falta la fusión. ¿Más fuerte? ¿Más fuerte? Transformación. Una vez para los vivos. ¿Ya? ¿Qué más? No. Conversión. Son las 4 reorganizaciones empresariales. En conta. ¿Han visto algo de esto? ¿Qué cosa? En contabilidad. Creo que sí. Fusión. Efectos contables. ¿Han visto algo parecido? Muy parecido. Consolidación. ¿Qué pasa si tengo dos empresas que se fusionan? Deja ver esto. Se suma línea a línea. Se suma línea a línea y. Y la habían cerrado. ¿No veo pastilla? ¿Te vas? Falta respeto a mi compañero. No, que yo también tengo Vamos la para lanza. allá. O... No le Yo tengo el arma. Gracias por su ayuda. Tengo el arma. ¿Puedo ser peor? Con esa ayuda. Con esa ayuda. Ya, me tengo que ir entonces. Lo sabíamos. Lo sabíamos. Ya lo sabíamos. Estaba esperando que entrara y no. Una transformación. Las reorganizaciones de empresas. Ya vamos a ver algunos aspectos relativos a las reorganizaciones. Vamos a hablar de la conversión, la transformación, la fusión, la división. Y en algunos casos las disminuciones de capital también se consideran reorganizaciones porque son más complejas a veces. ¿No? O van amarradas con algunos aspectos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que necesitamos ver cuando analizamos una reorganización empresarial? ¿Por qué una empresa va a hacer esto? ¿Alguna idea? ¿Por qué se va a fusionar o por qué se va a dividir? Detrás tienen que haber razones económicas.
empresas tienen que ver qué van a producir, cómo lo van a producir, para quién van a producir, ¿cierto? Eso lo vimos en la empresa. Van a organizar su capital de trabajo, su tecnología, los medios y las formas. Por ejemplo, la Polar creo que se fusionó con ABCD. Un tema económico, lo que estaba mencionando. Buenas noches. ¿Te conoce un grupo de música que se llama Sonora de Llegar? Para ver que se da de terminar la mañana. ¿Lo conoces? Entonces, siempre hay alguna razón económica detrás. Por eso es que mi intención es hacer algo. Y hay que ver algunos temas. Bueno, Por ejemplo, pongamos que tengo una empresa productiva. Y yo digo, ¿sabes qué? Lo que es transporte y logística lo quiero sacar de la empresa. Porque estos viejos pasan chocando, me aumenta la cotización laboral, el accidente sobre el trabajo, tengo problemas con los trabajadores, más irresponsables, siempre hay que andar finiquitando. Entonces dejo una empresa para la parte productiva y dejo una empresa para el transporte. ¿Qué es lo que yo debiera hacer entonces? Una división. Voy a dividir la empresa. Voy a traspasar unos activos a uno y voy a dejar otros. Entonces, hay diversos aspectos sociales, culturales, benéficos, de todo. Y yo voy a considerar todos los aspectos para efecto de definir qué es lo que está haciendo mi empresa y por qué lo está haciendo. ¿Ya? Trato de sociedad. La sociedad de compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre ellos los beneficios que de ello provengan. ¿Ya? Código civil. ¿Ya? La sociedad es una persona jurídica distinta a los socios. ¿No? Nunca se nos olvide. Tiene su patrimonio financiero, capital propio tributario. Todas esas cosas ya las sabemos, ¿cierto? Entonces, como decíamos, puede tener objetivos comerciales, económicos, financieros. ¿Tributarios? Sí. Entonces también tengo que ver por qué estoy haciendo esto. Reducir la carga tributaria, obtener devoluciones de impuestos, postergar la tributación. Entonces, estas organizaciones tienen que estar en una política de realidad económica de la empresa. ¿Ya? El servicio como objeto como fiscalizador tiene que velar porque se cumplan con todas las obligaciones tributarias. Entonces, cuando Coca-Cola se compra Coca-Cola, ¿qué es lo que hace? Una tremenda reorganización empresarial, cuyo objetivo, ¿cuál era? Obtener devoluciones de impuestos y pagar menos impuestos. Resultado, elusión. Los objetivos meramente tributarios, ¿qué es lo que me gatillan? Elusión. Acuérdense de la norma antielusiva. ¿Qué dice la norma antielusiva? Tengo que tener resultados económicos o jurídicos relevantes, más allá de los tributarios. Tiene que haber una legítima razón de negocio. Esto no se hace porque sí. Tiene que haber algo detrás que esté diciendo: yo, contribuyente, me voy a reorganizar, me voy a dividir. Algo tiene que estar ocurriendo. Tipos. Conversión del empresario individual en una empresa de cualquier clase. ¿Ya? El empresario individual, esa persona que tiene su RUT, ¿se puede convertir en otra empresa? Sí, puede hacerlo. Mantiene su RUT de persona natural, termina su actividad como empresario individual y nace una nueva empresa. Eso se llama conversión. Transformación. Me transformo de limitada a SPA. Me transformo de IRL a sociedad anónima.
Transformo de sociedad anónima a sociedad por acciones. Transformo sociedad por acciones a limitada. ¿Ya? Transformación. Por ejemplo, cuando me transformo, pongamos, tengo mi patrimonio. ¿Qué compone el patrimonio? Capital, Utilidades. revalorización del capital, utilidades, eso principalmente, ¿cierto? Yep. Somos dos socios, cada uno tiene una acción. Ahora nos vamos a convertir en limitada. Y va a entrar otro socio. ¿Cómo se transforman esas acciones en derechos sociales? Y si voy a decir, vamos a ser 4 socios, cada uno va a tener 25%. Tengo que valorizar, ¿cierto? Y los nuevos socios tienen que entrar con un aporte equivalente al 25% cada uno del patrimonio final que va a quedar. Porque ¿qué pasa si el capital 5 millones, socio 1, 5 millones, socio 2, 1 millón, socio 3, 100.000 pesos, socio 4? Y digo que quedaron 25% cada uno. ¿Estará bien? No. No está cumpliendo. ¿Qué es lo que debiera pasar? Tiene que haber una valorización correcta para que ingresen con el correcto capital que debiera tener. ¿Y qué pasa si digo, cada socio de estos dos tenía 1 millón y ahora capitalizan las utilidades y tienen 5? Y queda la nueva sociedad constituida con los siguientes porcentajes. Entonces eso también es efecto de una reorganización. Ya, transformaciones, fusiones de sociedades. ¿Se pueden fusionar las sociedades? Sí, incluso hasta una IRL se puede fusionar. Se pueden dividir y además puede haber devolución de capital. Conversión. Entonces supongamos que tengo un empresario individual y él va a aportar su patrimonio de empresario individual más 2 socios y van a crear una nueva sociedad. Eso es, por ejemplo, una conversión. Entonces, este empresario individual deja de ser empresario individual y traspasa todo su patrimonio a una nueva sociedad que él constituye o que ya está constituida e ingresa como ampliación de capital. ¿Ya? Eso es una conversión. Algunos efectos. Esta es una nueva sociedad, nueva razón social, nuevo RUT. Transformación, transformo 1 limitada en 1 SA. Cambia el tipo jurídico. Se transforma. Hasta antes de la modernización tributaria, por ejemplo, el 14T era súper restrictivo. No podía tener una sociedad anónima que fuera 14T. Y si este se transformaba en limitada sociedad anónima, salía inmediatamente de ese régimen tributario. Fusión. ¿Dónde está la base legal de las fusiones? Ley 18.046 sobre sociedades anónimas. Artículo 99. ¿Qué es la fusión? Consiste en la reunión de 2 o más sociedades en una sola, que la suceden todos sus derechos y obligaciones, y en la cual se incorpora el patrimonio y accionistas de los entes fusionados. Entonces, ¿qué estamos hablando? De una fusión por creación. Se disuelven las sociedades y nace una nueva sociedad. Pero existen 3 tipos más de fusiones. Vamos a ver 2 acá. Fusión por incorporación. Por ejemplo, no vamos a disolver la sociedad. Vamos a mantener una. Y esta una se le incorpora a la otra y llega con todo su patrimonio. Y la absorbente aumenta su capital
porque la otra sociedad trajo todo su patrimonio. ¿Qué es lo que debiera hacer tal vez la polar con a veces? Podrían crear una nueva, o una podría ser absorbida por la otra, o bien podría haber una fusión impropia. Me huele más que va a ocurrir eso. ¿Qué es una fusión impropia? Supongamos que la polar compra una acción de ABC. Ahora soy dueño de ABC. Me espero un día. Y el día siguiente, ¿qué es lo que hago? Compro todas las demás acciones. ¿Qué ocurre ahí? Todas las acciones son de un solo dueño. ¿Qué le enseñó el Trafelguín cuando pasa eso? ¿Qué le enseñó el Trafelguín cuando pasa todo eso? Que todas las acciones son de un solo dueño. ¿Tengo affectus societatis? ¿O no tengo affectus societatis? Mucho escribir para eso con el Trafelguín y no le tomaron atención. ¿Qué pasa si tengo el 100% de los derechos? ¿Hay sociedad? Ya, bien, desaparece la sociedad. ¿Por qué? Porque se quedó con un solo socio. En la sociedad anónima hay un plazo para que entre un nuevo socio. ¿Qué pasa en los derechos sociales? No, porque no hay sociedad. No tengo un socio, quedé yo solo. ¿Qué pasa con esa sociedad? Se disuelve de derecho. Las mismas normas del derecho, esa sociedad queda disuelta, desapareció. ¿Y qué pasa con el patrimonio que tenía? ¿Quién se lo queda? El dueño único. Entonces, si la polar se quedó con todas las acciones de ABC, ABC desaparece. ¿Y qué pasa? Todo ese patrimonio se va al dueño y se fusiona. Eso se llama fusión impropia. Y existe un cuarto tipo de fusión, ahí que solamente se los voy a mencionar. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, la polar tiene una acción de ABC? Entonces, ABC, ¿qué es lo que pasa a ser? La filial. ¿Y qué pasa si la filial se compra las acciones de la matriz? ¿Puede ser? También puede ser. Así como la matriz compra todas las acciones de la filial, puede ser que la filial compre todas las acciones de la matriz. Y eso se llama fusión inversa. La filial absorbe a la matriz. División. Artículo 94, Ley de Sociedades Anónimas. La división es la distribución de un patrimonio entre sí y una o más sociedades. Constituyan al efecto, correspondiendo a los accionistas de la sociedad dividida, la misma proporción del capital que tenían en las nuevas sociedades que poseían en aquella que se divide. Entonces, cuando se divide una sociedad, pueden salir muchas sociedades chiquititas nuevas, pero finalmente es el mismo patrimonio que se divide. Tengo que mantener mi misma proporción en el patrimonio de todas estas sociedades que van naciendo. Puede ser que la sociedad original subsista y se llama continuadora, como puede ser que desaparezca y nacen nuevas sociedades. Respecto al ciclo de vida, ¿dónde está la base legal de las reorganizaciones? Artículos 68 y 69 del Código Tributario. Enrolamiento e inicio de actividad. Plazo 2 meses siguientes a aquel en que hago inicio de actividad. ¿Cierto?
solicitudes por internet y hay algunos efectos del incumplimiento. Hay algunas modificaciones relevantes que tengo 15 días para informarlas. ¿Bueno? También se hace por internet. En cuanto a las disminuciones, ya no se pide autorización previa. Antes, cuando yo hacía una disminución de capital, tenía que ir al servicio con el borrador de la escritura y me hacían una autorización de la disminución. Ahora ya no se pide. ¿Por qué? Porque nadie lo hacía y era por puro sacar multas. No tenía sentido. ¿Dónde está la base legal? Artículos 17 y 14 de la LIR. Veamos el siguiente caso. Supongamos que tengo mi patrimonio. Capital, reversión y utilidades acumuladas. Y yo digo, voy a capitalizar las utilidades. Es decir, no las voy a distribuir como dividendo, las voy a convertir en capital. ¿Cómo se llama eso en contabilidad? ¿Vieron las crías liberadas? ¿Les suenan las crías liberadas? Crean como más acciones, pero bueno. ¿Sí? La pasó el profesor, ¿cómo se llama? Que vino el otro día, ¿cómo se llama? Claudio. Bien. Muy bien. Entonces, aquí se empieza a unir un poquito con contabilidad. Bien liberada. Tengo utilidades acumuladas. No las voy a repartir a los socios como dividendo. Pero las voy a convertir en ¿qué cosa? Bien liberada. En acciones, derechos sociales, en el fondo en capital. Pero capital por el cual yo no pagué ni un peso. ¿Vieron derechos sociales? O me dieron acciones. Se llaman crías liberadas. Ya, perfecto. Tengo más patrimonio. Artículo 17, ley de la renta. Las devoluciones de capital son un ingreso no renta. Entonces ahora que lo capitalicé, voy a hacer una disminución de capital. No se puede. ¿Más fuerte? Eso paga. Por ese tipo de capital tiene que pagar. Exacto. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió, y si capitalizo las utilidades y después hago una disminución de capital, e ingreso no renta, no pago. ¿Qué dice el artículo 14 al respecto? Yo solamente voy a tener una disminución de capital no constitutiva de renta. Voy a partir de mi capital propio tributario y voy a determinar algo que se llama RAI, ¿se acuerdan? Solo si no tengo RAI, solo si no tengo REX, solo tengo DEDAN y solo en este caso voy a tener devolución de capital. Es decir, tengo que agotar las utilidades acumuladas. Porque por más que las capitalice, siguen estando en el RAI. Claro, ¿Ya? tiene que borrar todo eso de origen. Exacto, porque si yo las sacara, pagaría global. Y si yo las capitalizo y después las saco como devolución de capital, no pago global. Entonces me dicen, ojo, si tú tienes utilidades acumuladas, esas siguen en el RAI independiente que las hayas capitalizado. Tienes que seguir controlándolo. Profe, ¿Sí? respecto, me voy a devolver un poco, pero cuando estaba hablando de las reorganizaciones, ¿Sí? ¿qué es lo que sucede cuando una de esas empresas, por ejemplo, se fusionan? Traen utilidades acumuladas. Obviamente pasan a ser utilidades acumuladas de la empresa o tienen que convertirse en capital. ¿Qué diría el profesor Salomón? Buena pregunta, ¿ya? Oye, excelente pregunta. ¿Han escuchado hablar de las empresas zombies? Ah, Empresas zombies. ¿Qué es lo que hacían las empresas zombies? Vamos a buscar una sociedad que haya quebrado en 1980, con la crisis del 80, y a un tipo de cambio de 30 pesos